Nadia, creo que tienes tu micrófono apagado. Estoy hablando aquí, estando en el foro y nadie me escucha. Lo siento. Bueno, es un gusto para mí estar presentando esta plática sobre ciberdefensa feminista. Yo creo que hay muchas personas interesadas, ¿no? Justo pues yo el último año y medio he trabajado prácticamente en línea, ¿no? Entonces, pues creo que nos servirá a todas un montón, ¿no? Me presento primero yo soy Nadia Guerra, soy psicóloga, parte del Diván Sensual. Em, bueno, soy feminista, actualmente me encuentro trabajando en una comisión de género que se formó a raíz de un feminicidio en la Universidad Autónoma de Chiapas y para mí es muy importante visibilizar todas las formas de violencia, ¿no? Y pues últimamente en la pandemia prácticamente todas las formas de violencia se replican, ¿no? En estas redes sociales. Entonces, bueno, voy a presentarlas a ustedes. Primero a Yaret Gutiérrez Cruz. Ella es psicóloga de formación con experiencia de 11 años en generación de estrategias psicoeducativas y materiales didácticos en organizaciones de la sociedad civil. Está especializada en educación integral en sexualidad y como facilitadora de procesos en sensibilización gestalt en ambientes educativos. Y todo lo generado es desde un enfoque de educación humanista, perspectiva de género, juventudes y derechos sexuales. Ahora tengo el gusto de presentarles a Sandra Muñoz. Ella es ingeniera en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Actualmente cursa el diplomado en tecnologías de ciberseguridad por la misma institución. Es directora de Ciberninjas MX, Educación en Seguridad Digital para Mujeres y Niñas, directora de proyectos de la Asociación Mexicana contra Delitos Cibernéticos y activista del Frente Nacional para la Sororidad y Defensas Digitales. Es nombrada Future Change Maker, espero haberlo pronunciado bien, por la ONG World Pulse en el informe She Transformed Tech en abril 2021 por su trabajo como sociedad civil a favor de las mujeres y su derecho a una vida libre de violencia en línea. Es conferencista en espacios educativos e institucionales como Oxfam, ITES, UNAM. Y tiene también 8 años de experiencia laboral en infraestructura tecnológica con especialidad en operación, mantenimiento y manejo de incidentes en redes telecomunicaciones para sector privado en Cisco, Dell y Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C. Ay, importante. Bienvenida, Sandra. Y bueno, por último, pero también muy importante, Mariana Ardila. Ella es una morra de 30 años, se identifica como lesbiana y feminista, lo cual es magia cuando se combina. Actualmente es estudiante de psicología en el IPN y también es ingeniera ambiental y abogada. Se dedica a ser asesora académica, asimismo es parte de la colectiva Nos Tenemos a Nosotras. Bueno, pues me he cansado un poco de presentarlas, pero creo que es importante nombrar toda su trayectoria, ¿no? Para, bueno, pues para que, porque lo que no se nombra, pues como que no existe, ¿no? Entonces, primero creo que considero importante nombrar qué es esto de la violencia digital, ¿no? Entonces, no sé quién quisiera empezar. Si gustan, yo puedo compartirles la definición de violencia digital que está plasmada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y bueno, pues este fue uno de los logros de las reformas conocidas como Ley Olimpia, que realmente no es una ley, es un conjunto de reformas, tanto a los códigos penales como a la ley de acceso. Bueno, este hashtag de Ley Olimpia, o llamarle Ley Olimpia, salió por un medio de comunicación que le puso así. Realmente, pues es una
digamos, está mal, ¿verdad? El concepto pues no es una ley, es un conjunto de reformas. Y entre ellas pues está precisamente esta propuesta de agregar violencia digital a la ley de acceso. Y bueno, pues es el artículo 24 y bueno, pues habla de aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y o dignidad de las mujeres, que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. También habla de acciones dolosas realizadas mediante el uso de las TIC, por las cuales se distribuyan, se exhiban, transmitan, se comercialicen imágenes, audios o videos, ya sea reales o simulados, de contenidos íntimos sexuales de una persona sin su consentimiento. Entonces tenemos estas definiciones aquí ya en la ley de acceso. Si me permiten comentar algo, bueno, pues esto habla de las conductas, ¿verdad? De estos verbos rectores, de conductas que son pues fáciles de identificar por todas las personas. También debemos recordar que el fenómeno de la violencia pues no es solamente esta violencia directa que trata de comportamientos y conductas, y también se sustenta por violencia cultural y violencia estructural. Entonces, pues estos actos se sustentan también por este marco legitimador, que es la violencia cultural, y pues que es algo que es el día a día, ¿verdad?, en nuestro país y en el mundo, y todo lo que justifica que se realicen actos de violencia también va a ser pues parte fundamental de estas conductas. Y aparte también, pues otra área es la violencia estructural, todo lo que es la negación de necesidades, que ya es pues una violencia un poco más difícil de identificar y de mitigar. Por ejemplo, cuando Oli trató de denunciar lo que había vivido y no había delito que perseguir, pues eso es violencia estructural. Si tenemos policía cibernética, que son 5 personas para una gran cantidad de población que vive delitos cibernéticos diarios, violencia estructural. Y México no está en el convenio contra la ciberdelincuencia, o sea, lleva 20 años de atraso comparado a 66 países que avanzan en estos temas, violencia estructural. Entonces son otros factores que están ahí también pues permeando y sustentando estas conductas. También me parece importante, perdón, justo mencionar que es una extensión de la violencia que en la cotidianidad, en el mundo real, offline, se vive, ¿no? Y me parece importante esta acotación porque muchas veces se despersonaliza, es decir, yo pues sí las estoy viendo, pero generalmente veo una pantalla de computadora, veo una pantalla de celular. Y justo creo que es importante saber que la violencia que se ejerce a final de cuentas llega a una persona y que por lo tanto va a tener un impacto y una repercusión. Entonces, como tú decías hace rato, Nadia, lo que no se nombra no existe. Pareciera que la violencia que pasa en redes sociales, que pasa en el mundo online, pues como que le resta, ¿no?, significado o peso. Y entonces pues creo que también desde ahí podría ir justificado como este atraso que vamos teniendo como en las leyes, ¿no? En las reformas que se pueden ir haciendo para ir castigando y penalizando pues todos estos tipos de agresiones que se viven. Yo agregaría también que, como lo dicen ellas, pues el ciberespacio es finalmente una extensión en donde se va a observar exactamente lo mismo que se observa en cualquier otro lugar. No porque sea el ciberespacio significa que nos vamos a comportar distinto y que ahí se va a reflejar toda la violencia simbólica. Ahí se va a llevar también, vamos a recordar que el patriarcado pues sigue siendo algo sistémico, por lo tanto, pues el ciberespacio forma parte de eso. Y las mismas violencias que se ven en la vida real también están ahí y no son menos importantes solamente por estar en una pantalla. Claro, es súper importante nombrar estas violencias, ¿no? Y desde lo estructural, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían estos riesgos, ¿no? Para niñas, adolescentes y para las mujeres en el ciberespacio? Que yo creo que hay un montón, ¿no? Pero ¿cuáles serían los principales? En cuestión a riesgos, por ejemplo, podríamos encontrar como
Bueno, voy a compartir un poco. Acabo de dar un taller con infancias y justo les preguntaba quién ya tiene Facebook o Instagram, ¿no? Y entonces, en general, levantaban la mano el 80% del salón. Y decía, bueno, pues entonces significa que mentimos, ¿no? Y decían, ¿pero por qué? Si me dijeron que pusiera esa fecha de nacimiento, y yo, bueno, porque la edad reglamentaria para tener por lo menos Facebook e Instagram es más de 18 años, ¿no? Entonces justo decían, pues es que son redes sociales, ¿no? Y no pasa nada. Entonces se tiende a ver como que es un medio para perder el tiempo, como para, no sé, o sea, como de distracción, por decirlo de alguna manera, que no requiere como un seguimiento o un cuidado, ¿no? Entonces, por parte de una persona, iba a decir adulta, pero por parte de una persona responsable, consciente, ¿no? Que puede estar viendo la información en la que está navegando. Entonces, me parece que en cuestión, por ejemplo, con infancias, que es la población con la que estoy trabajando, pues hay diferentes formas en las que se les puede, pues, envolver, ¿no? Como en alguna situación peligrosa. Hemos sabido de casos donde pues, inventan, ¿no? Perfiles donde se hacen pasar por sus artistas favoritos y a través de eso logran conseguir con la promesa final de que van a tener una nota de voz o un autógrafo, ¿no? De su artista y van justo manipulando a las infancias para que terminen mandando fotos, ¿no? Fotos que les comprometen. Entonces, por ejemplo, esa sería una de los riesgos, ¿no? Que pueden existir. Y bueno, hasta aquí mi participación. Gracias, qué importante ese ejemplo. Pues yo creo que riesgos hay un montón, porque nuevamente nos enfrentamos a que todas las mujeres, todas las niñas somos vulnerables también en el ciberespacio. Y también hay que tomar en cuenta que todos estos lugares, por ejemplo, las redes sociales, pues fueron hechas pensadas en que consumiéramos y que además no están hechos para proteger a las mujeres. O sea, quienes las han desarrollado pues siguen siendo hombres, ¿no? Eh, Tan es así que estamos viendo que se denuncian, por ejemplo, grupos en donde se comparte contenido sexual de menores y pues no pasa nada, ¿no? Aunque tú reportes y denuncies, se siguen creando perfiles y no creo que, que Facebook, por ejemplo, no sepa que existen este tipo de grupos. O sea, podrían poner un montón de filtros para detectarlos y no lo hacen simplemente porque significa perder eh, usuarios de estas redes sociales y entonces recordar que estos espacios tampoco fueron pensados para la seguridad de las mujeres y de las niñas. Sí, exactamente. También hablando de Facebook, pues hay redes enteras operando que son dedicadas a grooming, como bien han comentado, que a veces ni siquiera tienen que ser perfiles tan ocultos o así como tan, digamos, elaborados para hacer pues redes completas que aparentan, así como han comentado, ¿verdad? Este ejemplo de que aparentan ser estrellas de K-pop y personajes de anime y avatares, e inteligencia artificial y pues todo lo que llama la atención de niños, niñas y adolescentes. Pues incluso también aparentan ser pues otras niñas u otros niños. Hemos detectado comunidades enteras, ¿verdad? Que entre ellos y ellas se van pues dando likes, se van mandando solicitudes de amistad y bueno, pues esto aparenta ser una comunidad de menores y entonces empiezan a mandar solicitudes ya a niñas y a niños pues que de verdad están usando su Facebook. Entonces estas son también pues comunidades que existen en Facebook y que pues también se tiene esta concepción, ¿verdad? De que efectivamente Facebook sabe qué es lo que ocurre con sus miles de millones de perfiles falsos. Bueno, no son miles de millones. Vi por ahí que sí eran más de 1 millón, pero bueno, hay que ver cuántos son. Y bueno, pues imagínense, ¿no? Todo lo que puede pasar con perfiles falsos cuando no hay detección y cuando no hay pues una forma de identificar y de relacionar un perfil con una persona en la vida física.
En cuanto a los riesgos, pues efectivamente sería otra sesión completa, ¿verdad? Hablar de los riesgos y los diferentes marcos para poder entenderlos. Hay diferentes marcos. Hay uno que es de Microsoft, donde habla de 4 categorías de riesgos, que son relacionados con la reputación, y también riesgos sexuales, donde México es número 5, entre más de 20 países. También están riesgos de comportamiento, que tienen más que ver con ciberbullying, con troleo, con comportamientos grupales, y otros que son de intrusión, que atentan más contra la privacidad. Entonces, bueno, esa es una forma de ver diferentes categorías. Hay otras como de la Fundación IPAS, que hace 3 distinciones, que creo que es algo fácil de concebir también. Y una es pues el riesgo relacionado con el uso de la información, por ejemplo, los contenidos inapropiados, ¿verdad? Y cómo pues pueden encontrarse con contenidos que son para adultos y realmente pues no tienen filtros o no están utilizando software de control parental o no se están utilizando los perfiles como de Netflix Kids y Google Family o perfiles de Windows incluso que cuando das de alta usuarios puedes dar de alta a un niño y ya tiene pues otras, digamos, otra visión, digamos, de las cosas, porque ya por diseño, ¿no? Por el usuario que es de Windows, pues ya no tiene acceso a ciertas cuestiones. Entonces, eso es parte de los riesgos del uso de las TIC. También la información tendenciosa, los retos virales, bueno, todo ese tipo de contenidos inapropiados. Hay otro riesgo que es el que llaman relacionado con la convivencia, y ahí está el troleo, el sexting, que pues aquí en México es, digamos, pues, digamos que la práctica no es un delito, pero el tener estos contenidos sí es posesión de pornografía infantil, ¿verdad? Aunque la otra persona sea también un menor de edad. Ciberbullying, grooming y pues otras técnicas y dinámicas que se dan por convivencia en el espacio digital. Y aparte hay otra sección que es todo lo relacionado con repercusiones económicas, con fraudes, engaños, que se conocen como phishing, ¿verdad? Cuando les dicen que les van a vender pues avatares o no sé, pues vestidos para el personaje ahí del videojuego y resulta que es un engaño. Todo lo que también les cuesta a ellos dinero, pues es otro riesgo. Entonces hay diferentes modelos para entender estos fenómenos y definitivamente a mí el que más me preocupa y me llama la atención pues es grooming y todos los riesgos de índole sexual, porque México es el 60, bueno, más bien el 60% de contenidos sexuales de menores que se consumen globalmente son de México. Sabemos que su mayoría son niñas, entonces definitivamente pues el delito de pornografía infantil y el de difusión no consensuada, que también pues son espacios donde se comparten contenidos muchas veces tanto de adultas como de menores de edad, pues es un riesgo que es el que yo creo más pues presente o al menos el que tenemos más datos que está más presente en México. Ok, bueno, yo sé que nosotras 4, al menos, ¿no? Sí somos, estamos como estamos familiarizadas con estos términos, pero fíjense que me estoy dando cuenta de que en Facebook Live están viéndonos también un papá de familia, ¿no? En un ratito más les leeré su pregunta. Entonces, me gustaría que nos explicaran, qué es esto del grooming, ¿no? Porque es lo que se está dando mucho más, sobre todo por Instagram, Facebook, etcétera. Sí, por supuesto, si me permiten comentar esta parte de grooming. De hecho, este tema de grooming es el que más nos duele siempre en cuanto a pues sesiones que brindamos desde la Asociación contra Delitos Cibernéticos. ¿Por qué es tan difícil o qué es el grooming? Pues es una técnica para generar una relación de confianza entre una persona adulta y un menor o una menor de edad. Entonces no se debe confundir con corrupción de menores, con conversaciones ya abiertamente sexuales que se hacen. Esto ya es otro delito de corrupción de menores. Realmente el grooming es algo muy difícil de detectar, precisamente porque pues si se aparenta ser una menor o se aparenta ser una estrella pues no sé, de un artista de Hollywood o una caricatura, un
personaje ahí de Disney, lo que sea, ¿no? Que llame la atención, pues va a ser muy difícil que un niño pueda discernir quién es quién, ¿verdad? Va a ser muy fácil que le crea. Y si además es una persona pues experta en estas técnicas, pues puede llevar la relación por días, por semanas, por meses, hasta casos de años. Y nunca va a haber algo pues que llame la atención más que cuando se empieza a impactar pues ya la psicología del niño o de la niña, que empiezan a haber pues ya señales de alerta. O digamos que la niña empieza a recibir joyas o empieza a recibir tenis o empieza a tener pues acceso a ciertas cosas que no pues normalmente tendría. Y otros signos, ¿verdad? Como estar demasiado pendiente del celular, quitarlo si alguien se acerca, pues ya incluso otros síntomas ya psicoemocionales como ansiedad, depresión, digamos que empieza a tener otro comportamiento y bueno, pues es difícil relacionar eso pues con su relación de confianza. También porque pues psicológicamente los niños están también como pues diseñados para proteger y muchas de estas personas que hacen grooming pues cuentan una historia de que son víctimas o que se sienten solos o solas y pues va a haber ahí una cierta empatía pues casi patológica que se cree y entonces pues va a ser difícil que el niño o la niña hable, ¿no? O que le vea como una persona que realmente es su enemigo o que le está dañando, ¿verdad? Ya cuando se dan cuenta de que están en problemas, pues ya pasó mucho tiempo, ya tal vez se obtuvieron estos contenidos sexuales, ya tal vez hay una afectación pues mucho más fuerte o ya hay amenazas, ¿no? Ya es cuando se pasa a la fase de explotación. Entonces, grooming es difícil, pues en este sentido que es una relación que se basa en la confianza, según, y también porque pues hay algoritmos que se pueden implementar precisamente para detectar riesgos en los chats, pero pues apenas estamos tratando, ¿verdad? Por ejemplo, pues implementarlos en español, digamos, identificar las palabras con una lingüista, digamos que hay proyectos que se tienen que pues implementar en español y ya cuando esté esto necesitamos convencer a los videojuegos para que lo implementen en sus chats, o sea, ahí hay todo un trabajo que se tiene que hacer para detectar en los mismos chats, porque además son pues comunicaciones privadas, ¿verdad? Y ahí entra el artículo 16. Ahí no es que cualquier persona puede estar moderando y viendo todo lo que hablan las personas en los chats. Entonces, videojuegos o lugares donde puede haber intercambio entre menores y personas desconocidas, pues siempre van a traer el riesgo de grooming. Ojalá que haya sido clara la exposición. Sí, gracias. Y fíjate que, bueno, voy a hacer una pregunta que nos están poniendo por aquí por el Facebook, porque está muy relacionada, ¿no? Dice que, ¿qué puedo hacer como padre, pero sin verme sobreprotector? Dice Miguel Garza. No sé quién quiera contestar esta pregunta, ¿no? Pues se pueden generar acuerdos, por ejemplo, o sea, no sé, o sea, establecer como un horario, por ejemplo, para poder navegar en internet, pero también es importante pues sacarlo como del, o sea, como de un espacio aislado, ¿no? Entonces tal vez colocar la tablet o el celular o la computadora en un espacio pues donde toda la, o sea, donde haya como un libre paso, ¿no? Y justo llamaría la atención que si alguien va pasando, pues yo minimice la ventana, ¿no? O sea, yo niño, yo niña, minimice la ventana. Entonces, se pueden empezar a generar ese tipo de acuerdos. Digo, en caso de que ya existan las redes sociales, ¿no? Que ya lo tengan, pero también me parece importante sí poner, o sea, volver a poner la atención en que hay una edad en la que está permitido poderlo abrir, ¿no? Una cuenta, por ejemplo. Entonces, creo que también desde ahí tendríamos que empezar a ver cuál es la funcionalidad, por ejemplo, que en la familia tiene que el niño o la niña ya tenga, por ejemplo, una red social, ¿no? Porque muchas veces se ve como este tiempo para pues, o sea, no da lata, no ahí se queda y yo no tengo que estar como al pendiente y la realidad es que a veces se utiliza como estrategia educativa cuando la verdad es que, pues sí, utilizada de manera correcta, pues por supuesto que se pueden aprender cosas, pero sí necesitamos una supervisión. También me parece importante, pues, por ejemplo, establecer esta parte de acuerdo de que si ya va a existir la red social, pues entonces podamos tener la contraseña, ¿no? Sé que puede ser como una situación como de, pues es mi privacidad,
pues sí, pero entendamos que eres menor de edad, ¿de acuerdo? Y entonces, pues nada más también, por ejemplo, hacer acuerdos en el sentido a que se agrega a la persona que se conozca realmente. Y hay un video muy interesante en internet, ahorita encuentro la liga, donde justo dan como algunas señales para que podamos detectar perfiles falsos, ¿no? Tal vez Sandra nos pueda dar como más ampliar la información, pero por ejemplo, te dicen no tiene fotos o siempre salen fotos con multitudes, ¿no? O tiene pocas interacciones, tiene pocas publicaciones, entonces hay como ciertas señales, entonces como justo puedo yo agarrar el nombre de Sandra Muñoz y yo también ponerlo en mis redes sociales, pues se recomienda que solamente se agreguen a personas que verdaderamente sepas quiénes son, ¿no? Que las conozcas en la vida real. Y pues también, o sea, otra parte de las recomendaciones que se da, y eso no nada más para personas, para infancias ni adolescencias, sino en general para las personas, pues no poner datos sensibles, o sea, no poner, por ejemplo, el logo de donde trabajo, ¿no? O poner información que me pudiera hacer, pues mayormente como localizable, ¿no? Porque, bueno, también nos sorprenderíamos de que aunque no tenga esa información o no la ponga pública, pues cuánta información no recolectan a final de cuentas cuando yo doy acepto términos sin condiciones sin leer, ¿no? Entonces me parece importante con esas estrategias. Gracias, Jared. Y que también esto último que dices, ¿no? De los que aceptan los términos sin condiciones, pues es que es como una trampa, ¿no? Que hay ahí. Pues porque son textos tan largos, ¿no? Que pues está bien complicado, ¿no? O sea, tendrían que ser también más accesibles. Bueno, yo no soy pedagoga, ¿no? Pero creo que sí también tienen una cierta responsabilidad estas plataformas. No sé si quieran agregar algo más, ¿no? Para este, a esta pregunta de qué se podría hacer, ¿no? Para no verse sobreprotectores. Pues yo agregaría que una de las primeras cosas que hay que hacer con las niñas y los niños es justamente explicarles qué es el ciberespacio, cuáles son los riesgos, cuál es la realidad, porque si nos ponemos a analizar todo nuestro conocimiento e incluso entre nosotras acerca de las redes sociales y páginas, etcétera, que tenemos, pues es empírico y no aprendes estas cosas pues con un curso o algo así. Más bien, tú vas descubriendo y de repente te das cuenta que hay personas que te hablan de una forma extraña y que como que todo lo vas trabajando sola. Y es algo que no vas a hablar sino hasta mucho tiempo después. Por lo cual sí sería muy importante que empezáramos a tocar la realidad de esta, pues de lo que conlleva ser parte de, del mundo cibernético. Asimismo, también sería muy bueno que si vamos a crear alguna cuenta, porque hay que agregar que ningún lugar en donde vamos a crear una cuenta pues está pensado para niñas o niños. Eh, Todos para adultos. ¿Por qué? Porque los adultos, las adultas, son quienes van a consumir. Por lo tanto, pues bueno, si es una niña, un niño, adolescente, quienes van a hacer uso de esto, pues sentarnos desde el momento en que van a crear su cuenta, para que por lo menos sepamos qué es lo que conlleva tener alguna red social o alguna cuenta en algún sitio sin que sea simplemente como así, aceptar, aceptar. O sea, si nosotras mismas a veces no leemos las cosas, pues sería mucho mejor hacerlo junto con ellas y junto con ellos. Sí, claro, a mí también me gustaría agregar que depende de la edad, ¿verdad? Del niño a la niña, del adolescente. Hay algunas guías, por ejemplo, la guía de mediación parental del INCIBE. Igual en este Facebook Live podemos compartir el enlace, donde efectivamente ya hay pues recomendaciones, equipos de psicólogos y psicólogas, dependiendo del rango de edad y también dependiendo pues de la madurez, ¿no? De lo de la menor, donde pues por edades podemos tener algunas estrategias que pueden ser proactivas o reactivas. Aquí hablando de la privacidad, pues también debemos hablar que los y las menores tienen el derecho a una vida también libre de violencia, ¿verdad? Y el derecho al libre desarrollo de su personalidad.
Cuando hablamos de control parental, por ejemplo, no es como un todo o nada, ni es como un software espía, ¿verdad? Así que ya voy a ver todo lo que hace el menor. No, no. Solamente es una forma de ver, por ejemplo, qué buscó en YouTube, le llamó a un número desconocido, empezó a prender la cámara todos los días a las 10 de la noche, ¿no? Información que no es tal cual invasiva, pero que sí nos da información de cómo se está utilizando pues el celular, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ese es el comentario que tenía, que definitivamente, y además en un país como este, ¿verdad? Con tantos riesgos de todo tipo, de hecho, pues de los países más crueles contra las mujeres y contra niños, niñas y adolescentes, tanto en el espacio físico, pues como en el mundo virtual, y al contrario, más bien tendríamos que estar pues pensando, ¿no? En este derecho a la seguridad, al libre desarrollo, y con todos estos tips que nos han compartido las compañeras y muchos, ¿verdad? Porque también es algo pues bonito de esto que siempre podemos ir mejorando pues nuestras estrategias. Y un tip más que daría yo para que no se me vaya es precisamente el generar que el niño, la niña o la adolescente pues tengan también una comunidad de confianza, ¿verdad? Porque muchas veces o en retos sexuales pues lo último que van a querer es hablar con la mamá o el papá, pero si hay por ahí pues no sé, una hermana, una tía, profesoras, pues vecinas, no sé, una comunidad alrededor también de la menor o el menor, en, en algún momento pues que se necesite, va a ser más probable que este hable o esta hable y que pues no se sienta aislada, ¿no? Porque el aislamiento es así el factor número uno de menores que nos han hablado desde el año pasado y en pandemia, que aumentó pues también toda esta afectación contra menores en línea. Pues el factor número uno que hemos detectado es precisamente la soledad y el aislamiento, y que tienen pues más confianza de hablarle a una desconocida por ahí de una página, ¿verdad? A contactar una asociación o al Frente por la Seguridad y pues espacios donde recibimos pues estos casos para empezar a acompañar un poco pues cómo es posible, ¿verdad? Que decimos, bueno, confían más en una pues persona que está aquí detrás de un Facebook de una asociación que en todo su entorno físico, ¿verdad? No hubo nadie en quien ellos pensaran o ellas pensaran que podían confiarle algo. Entonces, pues promover un poco más esa comunidad también para menores sería otro tipo. Sí, y fíjense que también Carla Morales pregunta, ¿no? ¿Cómo poder sensibilizar a nuestras hijas, hijos acerca del uso de redes sociales? Que creo que es algo que ya han ido contestando, pero no sé si alguna de ustedes quiere agregar algo más, porque dice, actualmente se relacionan con otras personas por estas plataformas, ¿no? Justo lo que acabas de decir, Sandra. También por streaming a través de videojuegos, ¿no? Que este tema de los videojuegos ha sido como un tema, pues, que ha estado, ¿no? En las noticias últimamente. Pues una de las cosas es que debemos de ser muy objetivas. No es tan recomendable que seamos simplemente restrictivas y de decirles, no, es que no puedes usar esto y no hagas tal y así, o sea, porque no se entiende como por qué, por qué está esa prohibición. Por lo tanto, no es que llegues directamente y le digas que eso está mal, que no debe de hacerlo, sino más bien decirle, ah, bueno, vas a hacer uso de esto y eso implica que te relaciones con otras personas. Hay personas que se relacionan de esta forma, pero no para jugar, sino para hacer un mal uso de estas plataformas y así, o sea, hablarles tal cual. No hay que decirles, ay, es que hay gente mala y pues no, y ya. O sea, creo que lo mejor es que siempre sepan, porque eso también les va a ayudar a detectar cuando algo malo esté pasando y posiblemente se vayan a acercar ya sea contigo o con su red de confianza para platicar acerca de esta situación y entonces eso nos da la pauta para actuar de forma más rápida a comparación de que si evadiéramos como el tema y no diéramos como esta información, pues a lo mejor solamente se quedaría dudando en si está bien, si está mal, si debe seguir o no.
Claro, creo que es muy importante lo que dices, ¿no? Esta parte de, pues, hablar de todo, ¿no? Porque si no se habla, pues como que se vuelve a estigmatizar, ¿no? Lo que no se habla, pues como que es un tema tabú y entonces, porque ¿cómo se lo voy a preguntar o a contar a mi mamá? ¿No? Entonces creo que eso es algo súper importante, ¿no? Lo que nos dices. No sé si alguno de ustedes quisiera agregar algo más a este tema de que ha sido polémico, ¿no? El tema de los videojuegos. Sí, por supuesto. Hay varios ejercicios que se recomiendan precisamente para fomentar esta visión más crítica de las cosas. Hay algunos ejercicios, por ejemplo, pues para preguntar, ¿verdad? Hacer como pues un formato donde por red social se les pregunte a y los menores, pues, qué es lo que han, digamos, vivido, por ejemplo, ¿no? ¿Qué riesgos conocen? Si conocen a alguien que haya vivido algo o que algo les haya llamado la atención en TikTok, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué creen que fue la conclusión de eso? ¿Qué factores creen que influyeron en ese video o en esa situación? Que ellos y ellas se imaginen qué podría pasar, ¿verdad? Si, pues si ellas o ellos viven algo así, o qué decisión tomarían, a quién pedirían ayuda, y como llevarles un poquito en ese camino de reflexión, y pues también por red social, ¿verdad? Que se cuestionen para qué las usan, qué beneficios ven, qué riesgos ven, pues qué hacen para protegerse. Han estado, pues, digamos, como yo creo que, pues, como un poco abandonados o abandonadas. Y fíjense que hace poco interactué con 300 alumnos y alumnas de secundaria, imagínense, en una sola hora, y precisamente hacíamos estas reflexiones, ¿verdad? Y ellos y ellas mismas pues están totalmente pues empapadas y empapados del tema y también toman decisiones todo el tiempo acerca de qué consumen, cómo lo consumen, qué mensajes les llegan, ¿verdad? Este es un área de ciberpsicología que apenas medio está empezando aquí en el país. Entonces, definitivamente, pues brindar un espacio para que ellos y ellas contesten estas preguntas y compartan lo que han vivido ya. Y lamentablemente, pues ya hay muchas y muchos que ya han sido víctimas, ¿verdad? O que conocen a alguien que ya fue víctima. Entonces, pues fomentar estos espacios, así de manera individual y también, pues mucho mejor si es también con algunos o algunas pares, ¿verdad? Ya en cuestión de riesgos sexuales, pues sí se recomendaría que fueran solamente niñas o quienes tienen, pues, hijas, ¿no? Pues obviamente no se hablan de estos temas de la misma forma cuando hay un público mixto que cuando somos solo mujeres. Y pues entre ellas también, ¿no? Que los riesgos que vayan detectando, pues que hagan reflexionar un poco más a las compañeras. Yo creo que esa es una muy buena forma de, pues, abrir el tema, ¿verdad? Y también, pues, que no sea así como bien comentan, de que ella es la adulta diciéndole que no haga esto y que hay personas malas y así como asustándoles, sino que ellas mismas reflexionen en los riesgos y beneficios. Súper importante lo que nos dices, ¿no? Y fíjate que me gustaría a mí aprender más de este tema, ¿no? De ciberpsicología, dado que soy psicóloga. Ah, sí, Eh, las pioneras del tema y ojalá que más compañeras se sumen porque como bien se comentaba al principio, pensamos que es internet y bueno, no importa, no, no, por supuesto que afecta qué pensamos de nosotras, de los otros, cómo actuamos. Pero aquí en México, pues es todo un área que está por descubrir por ustedes las futuras ciberpsicólogas feministas. Súper bien. Y pues también muy importante la prevención, ¿no? Porque todo el tiempo, pues, em, se habla, o sea, cuando ya me imagino que las contactan a ustedes, de organizaciones no gubernamentales, pues es cuando ya ocurrió algo, ¿no? Entonces yo creo que es muy, muy importante la prevención y que se hablen de estos temas, ¿no? Que se conozcan estos conceptos, ¿no? Que por eso te preguntaba hace un ratito, ¿no? Este concepto de grooming, que pues de hecho yo hasta que empezó la pandemia lo empecé a conocer, ¿no? Y de los riesgos. Pero creo que es súper importante, ¿no? Que se hable de todos estos términos, que incluso pues quizás hasta se hable de ellos en español, ¿no? No sé si se podría hablar del grooming no sé si existe el término, ¿no? En español, porque este es un término en inglés.
Pero bueno, creo que la última pregunta, ya para ir cerrando, está más enfocada en estas estrategias, ¿no? De prevención. ¿Cómo cuidarnos en el ciberespacio? Así si ustedes pudieran poner como un top 10, ¿no? De estrategias para cuidarnos, ¿cuáles serían estas tips que nos darían? Yo creo que podemos partir desde esta alfabetización que decía, bueno, yo lo pongo así, alfabetización digital, pues saber que estamos, que hay términos que son complejos, que es importante investigar, ¿no? O sea, sobre qué significan y que si no le entendemos, porque pues sí, hay términos que, híjole, pues a mí se me dificultan mucho entender y tengo que investigar, pues entonces me puedo acercar, ¿no? A personas que tengan más como estén más empapadas, ¿no? Como de esta terminología, para que a conciencia podamos entonces tomar decisiones. Me parece, por ejemplo, como en esta parte desde la familia, pues fomentar, por ejemplo, la confianza y la escucha activa. Generar justo este ambiente de confianza donde pues no es como que mejor no digo para que no me regañen, porque sé que va a terminar pasando eso, sino es como, ok, vamos a analizar lo que sucedió y a partir de ello generemos estrategias de autocuidado, ¿no? Pero que sean más como desde este lado, que sepan que no son responsables por la violencia que vivieron y que la única persona responsable de la agresión es quien lo cometió, sea la edad que sea, ¿no? Me parece también importante generar como estas estrategias de, bueno, a ver, y si pasa, si llegara a pasar, ¿cómo actuaríamos, no? ¿Qué pudiéramos hacer para responder ante lo que sucedió? Sé que no podemos anticiparnos porque pues estar dando una respuesta a un evento hipotético, pues no puede, o sea, no está como tan sustentado en la realidad. Sin embargo, este tipo de ejercicios sí nos permiten cuestionar nuestras herramientas y saber en qué tenemos que poner como más atención para desarrollar más habilidades, ¿no? Y también entender que no nada más es o sea, que no nada más es como de ciertas instituciones, que si bien estamos aprendiendo, sí se pueden generar algunas estrategias más allá de la familia, por ejemplo, también en la escuela, porque me parece también importante hablar que la violencia sí tiene, la violencia digital sí tiene repercusiones, como lo vimos en la vida pues real, ¿no? En el mundo offline. Y entonces, que se generen protocolos también como por parte de la escuela. A veces es como, pues no sucedió en la escuela, sucedió en internet y nosotras no tenemos manera, ¿no? De controlar eso y por lo tanto no podemos intervenir. Entonces me parece necesario que desde ahí se empiece a hablar, ¿no? Como meter estos conceptos para ver la manera en cómo afectan a las personas que la están viviendo y se pueden hacer, por ejemplo, si no se cuenta con el personal capacitado o actualizado, pues se puede contactar a más personas especializadas para dar, por ejemplo, talleres, generar materiales educativos, ¿no? Donde se hable así tácitamente de estos temas para justo, pues, darlos a conocer. Y protocolos, ¿no? Protocolos de atención, porque pues no es como de, pues ahí vamos resolviendo cuando algo suceda, es porque nos tenemos que esperar a que suceda un evento violento para poder tomar cartas en el asunto. Entonces, esta forma, pues, de ir previniendo. Y bueno, también me parece importante pues hablar sobre la participación de las personas que podemos coludirnos con la violencia que alguien más está generando. Saber que si yo, por ejemplo, recibo un contenido que no era de entrada para mí y que alguien más me lo está compartiendo, yo también soy partícipe de esa violencia y que yo puedo decidir si la sigo reproduciendo o conmigo para, ¿no? Saber también que es importante que aunque yo no sé a quién está viviendo esa violencia y me llegó pues porque me lo compartieron a mí, pues sí puedo generar capturas de pantalla, por ejemplo, y aliarme con la persona que está viviendo la violencia para decirle, oye, mira, yo tengo este respaldo porque sabemos, tal vez las compañeras puedan hablar más del proceso pues de denuncia, pero sabemos que compartir y guardar como todas estas evidencias, pues son cosas que nos pueden ayudar a tener mayores elementos cuando queramos, pues, tomar como alguna acción, pues, de tipo legal, ¿no? Entonces, y bueno, o sea, me parece también el ampliar, ¿no? Como las redes de apoyo, saber que, pues, aunque yo no la viva,
si mi amiga o mi amigo lo está viviendo, pues que hay formas saludables para poder responder desde no culpabilizar, desde no decir, ¿por qué te sacaste también tú la foto? ¿No? O sea, saber que si la manera en la que yo responda, pues va a tener un impacto en esa persona que tuvo la confianza y que ya se la ha de estar pasando tal vez mal y yo tengo esa posibilidad de no echarle como más piedritas para que el camino sea como más complicado para ella, entonces, o para él. Entonces, terminar generando este tipo de redes de apoyo me parece muy, muy importante. Wow, qué completo todo lo que nos dices. No, ya, fíjate que hasta tomé nota de todo esto que nos dijiste, porque creo que es importante difundirlo, ¿no? Así como casi sería como ya un protocolo. Y tenemos más preguntas aquí en Facebook, no las había visto, pero por ejemplo, Carolina Pop recomienda las apps como Family Link para monitorear las actividades que las infancias tienen desde sus dispositivos, además de que se pueden establecer límites de tiempo de uso. Y Erendira Lucía Escobar Urrutia, ella tiene una pregunta que es ¿cómo te puedes defender ante actos de violencia cibernética? Que bueno, es algo que ya han ido respondiendo, me parece, pero no sé si ustedes quieran agregar algo más. Sí, yo quisiera agregar que necesitamos pues también tomar muchas medidas técnicas y bueno, pues es un factor que pues notan en el informe de la OEA de ciberseguridad de las mujeres en tiempos de pandemia de COVID-19, de cómo la falta de habilidades y conocimientos técnicos también hace que seamos mucho más vulnerables pues en línea, precisamente por estos factores estructurales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues simplemente hay toda suerte de estereotipos que dicen que las mujeres pues no podemos entender, ¿verdad? De matemáticas, ni de ingeniería, ni de sistemas de cómputo, y existen toda esta serie de prejuicios que también pues impiden que conozcamos mucho más del funcionamiento de las aplicaciones y la tecnología. Entonces, bueno, pues tenemos que tomar pues bastantes acciones al respecto para mejorar esto, para mejorar estos entendimientos, para que la información sea accesible y pues como usuarias de las TIC, como mamás y como menores también, pues efectivamente acercarnos más a estas herramientas. ¿Qué otros tips podría haber? Pues definitivamente tener un buen antivirus o antimalware en nuestro celular, ¿verdad? No solo en nuestra computadora. Según varias pues encuestas que hemos hecho, casi nadie tiene malware en su celular y es lo que a veces más se usa. Entonces, pues ver, hay algunos que son gratuitos, como Malwarebytes, por un mes mínimo, ¿no? Algo. También pues tapar las cámaras, taparlas, aunque sea con uno de estos tapes negros, ¿verdad? O algo, no tiene que ser uno de estos chunches pues para proteger cámaras, puede ser cualquier cosa, y solo utilizar pues la cámara cuando sea necesario. Definitivamente pues hacer algunos ejercicios para saber ubicar cuando hay engaños en línea, cuando un correo es cierto, cuando es falso, cuando un mensajito de WhatsApp es digamos verídico, cuando no. Saber detectar estos engaños por internet, pues es toda una habilidad, el por qué, ¿verdad? Y estos factores que dicen, a ver, tal vez dice HTTP y debería ser HTTPS. ¿Por qué? Porque cuando tiene la S, pues es un protocolo más seguro, ¿no? Entonces, cualquier cosa que solo diga HTTP, antes de dar clic, checa que sea, y si no es HTTPS, bueno, ya de plano yo diría que ni abras ese mensaje, bórralo, ¿no? Cositas así, ¿no? Que son tips que, pues, tal vez son como más minuciosos en lo técnico, pero que sí nos pueden salvar de un secuestro de una cuenta y todo lo que conlleva. ¿Por qué? Porque estos engaños son bien comunes. De hecho, hay uno que lleva varios años, que es el de, oye, esto yo este video. Entonces te lo manda una amiga, ¿verdad? Y entonces una no, pues tiene esta desconfianza, ni piensa que tal vez no es esa amiga o que le hackearon su cuenta, como se dice. Y entonces una, pues fácilmente le da clic, te lleva a una página disque de Facebook para ver tu supuesta foto, ¿verdad? Porque además mandan iconos así como de sorpresa para que reaccionemos emocionalmente, eso se llama
ingeniería social, que saben perfectamente cómo pensamos, y entonces si me llega algo de mi amiga Nadia y con sorpresa digo, ay, ¿cuál foto? ¿Qué evento? ¿No? ¿Cómo? Me va a ganar la curiosidad. Y me va a llevar a una página de Facebook, pongo mi contraseña para disque ver la foto, bueno, ya se llevaron mi cuenta y mi contraseña. ¿Y cuál foto, verdad? Y ya utilizan eso para entrar a mi cuenta, ya entran, saben que seguramente he hecho algún sexting, ¿verdad? Porque México es número uno en sexting. Y entonces van a buscar ahí contenidos inadecuados. Bueno, y es cuando ya llegan los casos donde nos dicen, no sé cómo tuvieron mis contenidos y ya me están chantajeando, porque son también bandas delictivas las que ven en esto un negocio muy fácil. Entonces, y a veces sin siquiera pasar por todo eso, ¿no? Simplemente con la forma de acercarse a una mujer o a una menor. Si tengo tus fotos y pues con cierta agresividad, pues amenazan, y como nosotras pues a veces no sabemos muy bien dónde están estas fotos o en quién confiamos o cómo se robaron, porque no todas son robadas por sexting, pues entonces es más fácil que caigamos en una trampa, ¿verdad? Y bueno, pues digamos, conocer de estos engaños, de cómo se están dando, pues también nos va a ayudar mucho para prevenir. Digo, es un tema como muy, muy triste. Realmente nunca termina las formas en que se puede vulnerar a alguien, pero pues sí, también como que perderle un poquito más el miedo a lo técnico o a conocer cómo se dan pues estas dinámicas actualmente, que sería algo muy bueno, ¿verdad? Porque pues nos falta esta cultura de prevención, y pues hay muchas medidas que sí se pueden tomar, ¿verdad? Incluso Instagram tiene un nuevo, feature, ahí una nueva eh, configuración donde se pueden bloquear mensajitos que lleguen de personas desconocidas por un tiempo, o que se pueda definir por alguna palabra, ¿no? Si andan troleando y están utilizando algún término o algún apodo, bueno, pues se puede identificar en Instagram y entonces ya no te van a llegar esos mensajes. Que digo, no es así como la solución, ¿verdad? Último, lo mejor sería que esto no pasara, pero bueno, mínimo un mecanismo ahí para tener un poco más de sanidad mental, sí. Entonces hay que conocer un poco más de estas funciones que existen. O el programa de Nunca Sin Mi Consentimiento de Facebook, cuando hay casos de amenazas de difusión, pues también puede llevarse a cabo para que cuando una persona intente subir una foto no consensuada de mayores de edad a Facebook, pues le salga un letrerito que le diga que es contenido que va en contra de las normas, ¿verdad? Entonces sí hay algunos mecanismos por ahí o configuraciones que nos pueden ayudar en determinados casos. Entonces invitaría a conocerlos más. Igual creo que es importante. Perdón, Mariana, tú querías hablar. No, si quieres agregar, adelante. O sea, nada más quería mencionar esta parte de, o sea, que toda la vida, al menos a mí me han dicho, genera contraseñas seguras, ¿no? Y a veces personas que tenemos muy mala memoria ponemos la misma contraseña y siempre con algo que nos vincula. Entonces, pudiera parecer obvio, pero creo que no lo es. Entonces, establecer de qué manera podemos combinar letras, números, ¿no? Que mayúsculas, que minúsculas, y que sean con cosas que pues yo me pueda acordar, pero que pues sí sean como muy de mi intimidad, para que no cualquier persona la pueda vincular, ¿no? O sea, como relacionar. Me parece también importante esto de no guardar, poder respaldar en espacios seguros, porque si yo tengo todo mi o sea, tenemos la vida y el celular ya también es una extensión de nuestra vida, y si lo pierdo, pues yo de verdad, pues ahí va muchas cosas privadas, ¿no? Entonces, que si no tengo las adecuadas estrategias de privacidad en mi celular, pues cualquier persona me va a poder chantajear con el contenido que yo ahí tengo. Entonces, cuidado al almacenar y en qué aplicación lo vamos haciendo. Y ya nada más por último, pues asegurarnos de que el lugar donde nos estamos conectando, pues sea un lugar seguro. Antes, hace algunos años, me parece que fue como el boom de en el metro de la Ciudad de México ya hay internet, pero no tardó mucho tiempo para decir, ya están, ya van los primeros fraudes, ¿no? De usuarios y de usuarias que se conectaron en el Wi-Fi de internet porque no era una red segura. Entonces, saber que hay espacios para poder compartir cierta información que pudiera ser como un poco más delicada. Bueno, yo rápidamente agregaría que también vale mucho, bueno, vale mucho mencionar que todas las estrategias que tenemos al alcance de las redes sociales no alcanzan para protegernos. O sea, es una realidad que
que las redes sociales no tienen mecanismos que funcionen para protegernos. Entonces hay que utilizar los que existen, porque además ha habido una evolución enorme en estos mecanismos que se han creado. Por ejemplo, el inicio en 2 pasos. Es súper recomendable estar cambiando no solamente las contraseñas cada determinado tiempo, sino también vale la pena tener diferentes correos para, por ejemplo, un correo para tu red social de Facebook y no tengas un solo correo para todo. También revisa siempre en dónde están los inicios de sesión de tus cuentas. Cierra sesiones que ya no necesites. Incluso si tienes como la duda de si se quedó abierta tu cuenta o no en algún lugar, tú puedes fácilmente poner que se cierren en todos los lugares y otra vez iniciar sesión. Entonces, eso es súper recomendable hacerlo periódicamente. Y también si vamos a hacer uso de alguna aplicación o de alguna estrategia con niñas y niños, explicarles de qué se trata, porque si no, tal vez estamos poniendo en riesgo como la confianza que nos tienen. Y explicándoles van a entender que es porque queremos que estén bien. Ahora, si vamos a, no se puede evitar que, pues que hay personas que practican el sexting y es muy importante no solamente decirles qué es lo que puede pasar o qué pueden hacer después, sino también es muy importante señalarles que cuando están a punto de hacer sexting, pues decirles que pueden decirles a la otra persona que, que hagan un tipo de acuerdo, como, bueno, yo te voy a dar esta foto y solamente va a ser para este fin. Y entonces va a estar de alguna forma escrito ahí. También al momento de denunciar, como bien decían, es importante tener estas capturas, pero vayan haciendo un expediente con estas capturas y si tienen el link, también, o sea, toda la información que tengan, pónganla en un documento, porque eso funciona, eso va facilitando un poco más para hacer el proceso de denuncia y que no solo, porque muchos casos llegan solamente diciendo, es que me pasó esto y me amenazaron y demás, pero no hay nada que pueda funcionar como una evidencia. Entonces, todo, documentenlo, todo. Sí, claro, y me gustaría agregar que efectivamente saber el contexto en el que estamos, ¿verdad? Que efectivamente no hay tal cosa como seguridad para nadie, ¿verdad? Ni para quienes estamos tal vez en este mundo empapado. Y bueno, pues en efecto hay grupos de Telegram, hay uno que está por alcanzar 100,000 personas, es de los más grandes, el más grande de Italia tenía 42,000 personas, imagínense, que sí, se dedican precisamente a compartir imágenes tanto de mayores y menores de edad. Y así, de una vez, ¿verdad? Que vemos algo, bueno, ya hay 340,000 nuevos contenidos. O sea, esa es la escala, ¿verdad? Y estamos hablando de un grupo, ni siquiera estamos hablando de todo el fenómeno. Entonces, definitivamente, pues el concientizar, ¿verdad? De cómo es que se nos ve a las mujeres, cómo pues están estos delitos de pornografía infantil, cómo lleva a México 10 años de ser número 1, número 2 en distribución o producción, ¿verdad? Siempre se está peleando ahí con Tailandia por los números 1 y 2, pues es algo que sí necesitamos saber, ¿verdad? Entonces, sí, muy de acuerdo con las compañeras, ¿verdad? Este factor de confianza y a quién estamos realmente compartiendo y esta conciencia de que las relaciones pueden cambiar, ¿verdad? Y que no por hoy estar muy enamorados, ya mañana, pues las cosas no van a cambiar. Es difícil, ¿no? Hablar de este tema y como dar ese mensaje a las chicas tal vez más jóvenes, pero pues definitivamente pues son mercados, ¿no? Y es demanda, y como bien comentan aquí las compañeras y se ha comentado, pues definitivamente es mucho mejor pues prevenir un poco, y ese lado, ya esa palabra digamos de prevención, pues tendría que venir de quienes agreden, ¿verdad? Obviamente. Todos estos tips y todo lo que compartimos, pues yo también lo considero como medidas ya de emergencia ante un mundo totalmente hostil, pero la prevención pues tendría que ser de este lado, ¿verdad? De quienes agreden, quienes tienen acceso a
pues todos estos contenidos y los comparten, en fin, de todos los pues agresores, ¿verdad? Ahí está la prevención en el trabajo con ellos, entre ellos. Ya les dejamos a quienes se dediquen a masculinidades y a pues sus construcciones ahí de qué es ser un hombre. Pero definitivamente es muy preocupante y solo quería mencionar pues de este grupo, ¿verdad? Porque pues es uno, ¿verdad? ¿Cómo damos a entender la escala de los delitos contra las mujeres cuando ni siquiera tenemos pues esta concepción, ¿verdad? No es una excepción, son miles o cientos de miles de víctimas en un solo folder, en un solo grupo. Es decir, apenas lo que alcanzamos a ver, pues tal vez desde el frente, que es donde más visibilidad hay por las víctimas que nos buscan, apenas si alcanzamos a ver la punta del iceberg, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sí, me quería mencionar esto, pues porque pues es muy difícil, ¿no? Hablar de este tema, pero pues ya a la escala de lo que vemos y más esta escalación de violencia en pandemia, pues sí se necesita transmitir. Vamos a estar muy conscientes del país en el que estamos, ¿no? No es lo mismo hacer sexting aquí que hacer sexting tal vez en, pues no sé, Finlandia o algún otro país. De verdad que necesitamos pues ver esta arena en la que nos movemos y se mueven pues las chicas. Claro, muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando. Yo les agradezco un montón por compartirnos toda su experiencia. Yo creo que una hora es muy poco tiempo, ¿no? Para hablar de este tema. Anoté algunos tips que nos dieron y yo creo que los vamos a compartir en la página porque sí me parece súper importante, aunque yo creo que es motivo de un taller, ¿no? Porque fíjense que al diván sensual nos llegan muchas preguntas, sobre todo de mamás, papás, ¿no? Que están preocupados pues, por sus hijas e hijos, ¿no? Les agradezco un montón de nueva cuenta y fíjense que les mandaron un montón de saludos, ¿no? A Yaret le manda un saludo Sharon Flores. También Miguel Garza le manda saludos y en especial a Mariana Ardila. Ardilla, Mariana Ardilla. Ardila, perdón. Es que a esta hora ya mi vista está muy cansada, lo siento. Y yo les agradezco un montón, yo aprendí un montón el día de hoy. Muchas gracias. Espero que nos sigamos viendo y encontrando. Muchas gracias también por la invitación y por haber compartido el espacio con todas ustedes. Gracias. Sí, espero que no sea la última vez. Ya armaremos algún otro evento Bueno. para seguir explicando estos temas. Claro. Bueno. Les agradezco, nos vemos. Que estén muy bien. Chao. Adiós. Hasta luego, muchas gracias por seguirnos en esta transmisión. Hasta luego. Hasta luego.